Ya tenemos el tema. Ahora hablemos con los expertos y aclaremos las cosas. Bueno, aclaremos las cosas. Vamos a orientar a toda la gente acerca de un tema muy frecuente y que depende cómo lo abordemos, evidentemente va a tener un resultado, un desenlace, digamos, tranquilo, normal, sin ningún tipo de problemas, o se nos va a complicar la cosa, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema de hoy? Varices a la vista, soluciones a la brasileña. ¿Por qué? Bueno, ya van a entender por qué el título. A ver, ¿quién nos acompaña en el día de hoy? El doctor Cayetano de Paola, médico cirujano egresado de nuestra universidad, la UCLA, cirujano cardiovascular de la Sociedad Brasileña de Cirugía Cardiovascular, el Hospital Infante de Enrique, de la Sociedad Beneficente Portuguesa, ¿no? Debería decirlo así, ¿no? San José de Río Preto, Brasil, cirujano vascular y endovascular en el Instituto de Molestias Cardiovasculares de São José do Río Preto, ¿no? No le puedo ganar a él en brasileño porque, bueno, él sí lo domina, yo no, pero bueno, no importa, ahí vamos poco a poco. Lo importante es que justamente nuestro invitado del día de hoy tuvo un alto porcentaje de profesionalización en Brasil. Es decir, que la técnica para solucionar, que es lo que vamos a hablar al final, brasileña, pues la maneja muy bien. Pero bueno, vamos a empezar por el comienzo, darle la bienvenida al doctor Cayetano. Cayetano, bueno, pues bienvenido a tu casa, ¿no? A Promar Televisión en la 94.1. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí, la verdad. ¿Puedes decir algo en brasileño? que sea digerible hasta ahora. Ese va a salir. Muchas gracias. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado pelo convite. Bueno, ya tenemos clases de brasileño que se parece mucho al portugués, pero no es igual. ¿Cierto o no? No, sigue siendo portugués, pero a lo latinoamericano. Pero tiene sus detalles que lo hacen diferenciar. Diferente del pero portugués. Entre el portugués y el brasileño se entienden perfectamente. No, es que sigue siendo portugués, pero hablado a la brasileña. Es como el castellano y lo que hablamos nosotros aquí en Venezuela. Ok. Pones a hablar un maracucho con un español. Pues. Sigue siendo castellano. Exactamente. Bueno, pero se entiende, que es lo más importante. A ver, las varices es algo tan frecuente, tan, digamos, mencionado, sobre todo por las mujeres. Sin embargo, no es exclusivo de las mujeres, ya tú lo vas a aclarar. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento aparecen las varices? ¿Por qué aparecen las varices? ¿Y qué son las varices? Vamos a empezar por allí. No, pues las varices son dilataciones venosas de diferentes calibres, ¿no? Ellas se van desarrollando a lo largo de la vida. En el monitor de afuera estaba viendo cuando estabas hablando que la inteligencia se heredaba de las mujeres. Pues bueno, una alta carga también de las varices se hereda pues de la parte femenina. Ellas comienzan a aparecer aproximadamente después de los 30 años. Congénitamente o hereditariamente las venas comienzan a ir perdiendo colágeno, unas son más susceptibles, ¿no?, a esa pérdida de colágeno, se dilatan y las venas en su interior tienen unas válvulas, ¿no? Funcionan como unas válvulas check, como las del... Estamos mostrando la imagen que tú nos mandaste, que es un video corto que lo podemos observar ahí, Néstor, y que pues evidentemente nos va a permitir que la gente, mientras esté haciendo la aplicación, lo pueda entender con mayor facilidad. Eso que va pasando allí son los glóbulos rojos, son la sangre que va pasando a través de las venas. Ella debe ir en sentido... centrípeto, hacia el corazón. Correcto. Cuando estamos de pie, aparte de ese flujo que se mueve por parte del corazón, tiene que luchar contra la fuerza de gravedad. Entonces yo hago el ejemplo, por ejemplo, cuando tú lanzas una pelota hacia arriba. Ella acelera, va disminuyendo la velocidad en la medida que alcanza cierta altura, se detiene y comienza a bajar. Para mí es una explicación válida de cómo funciona la insuficiencia venosa. Primero, los primeros años de vida, la circulación es bastante activa, rápida, logra vencer esa fuerza de gravedad y a lo largo de la vida las venas van perdiendo esa capacidad, esa bomba de propulsión y se va enlenteciendo el tráfico de sangre hacia el corazón. Ahí comienza a quedarse un poco estacionada en la vena esa
ese volumen, esa sangre genera una presión sobre la pared que la dilata. Dentro, si lo están viendo, van a ver unas válvulas. Por eso le decía, como una válvula, como las del canal de Panamá. Exacto, ¿no? Y como los parabrisas los limpia parabrisas y son unidireccionales. O sea, ella abre cuando la sangre está ascendiendo y se cierran cuando ya la sangre paró de circular en ese sentido. Esa presión dilata la vena y ella queda como una puerta batiente. Entonces la sangre, conforme sube, también baja. De hecho, en el ejemplo está la vena sana, en donde la circulación va en un solo sentido, las válvulas impiden que realmente se devuelva, y está la vena afectada, la vena enferma, en donde ya ella sí deja regresar sangre a otro sentido, ¿no? Y eso es lo que me va dilatando las venas. Que es el concepto de una varice. Exactamente. Se va dilatando, se va poniendo amplia. Y ahí comienzan las venas. Vamos a tener unas que son muy visibles a simple vista, que son de una persona de 40, 50 años y de ahí en adelante. Y ya unas que van en ese proceso de dilatación, que es el objetivo de la flebología o la angiología moderna, ¿no? Intentar atacarlas o controlarlas antes de que ellas realmente se desarrollen y sean más difícil su tratamiento. Que normalmente la aparición de ellas, ¿a qué edad se le puede promediar, no? Mira, yo he visto pacientes con 20 y pocos años ya con dilataciones venosas susceptibles de tratamiento. Y eso no pasaba. Es decir, sí, nosotros, por ejemplo, yo recuerdo, las varices eran como que sinónimo de mi abuelita, ¿no? Exacto. Mi abuelita, yo veía las varices, la torsión de las varices, su recorrido bastante amplia, pero no veías a tu hermana o a tu prima. Claro, dentro de las cosas que peoran o aceleran la aparición de las varices, por ejemplo, tenemos personas que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, salen a buscar transporte público, ya demoran no sé cuántas horas de pie, pasan todo el día sentados, todo el día caminando o haciendo esfuerzo, porque el esfuerzo físico aumenta esa presión, que es la que me dilata la vena. Llegan a la casa a las 10 de la noche, entonces tienes más de 18 horas en pie. Parado. Exacto, dependiendo la ocupación, el tipo de vestuario. Cuando usan zapato alto, perdemos la bomba de la pantorrilla, que es el motor o el corazón de la pierna, ¿no? Y bueno, pues eso te digo, es una suma de todo, por eso tiene un impacto, digamos, cotidiano. Antiguamente no, aunque la gente se paraba temprano, hacía una buena pausa al mediodía, le daba tiempo de colocar las piernas hacia arriba. Claro, el tema de, sobrepeso, la mayoría de la gente tenemos, ¿no? Yo me incluyo, sobrepeso. Entonces, todo lo que te aumenta la presión sobre las venas te acelera ese deterioro, ¿no? Ese desgaste venoso. Y otra cosa que yo veo con frecuencia en la consulta es que, oye, la mayoría de la gente, todavía que es bueno, hacen mucho ejercicio, pero sobre todo peso. Volvemos a hacer lo mismo. Cada vez que tú estás haciendo algún tipo de actividad física con peso, no estoy diciendo que no lo hagan, tú estás haciendo prácticamente una maniobra de Valsalva, o sea, tú estás aumentando la presión abdominal y ella se me va a transmitir por todas las venas del cuerpo. Generalmente, cuando yo hablo de venas del cuerpo, nosotros tenemos del corazón hacia arriba, que ellas no se ven muy afectadas. ¿Por qué? Porque ellas drenan a favor de la gravedad. En cambio, la de las piernas, que tienen que luchar, tienen que vencer la fuerza de gravedad, y si tú encima le estás colocando peso, o sea, tienes que tener un trabajo mucho mayor. Así es. Fíjate tú, ya que tocaste el ejercicio, hacer el ejercicio, o sea, complementar ese ejercicio de bíceps, tríceps, complementarlo con el de las pantorrillas, porque sabemos que ahí lo llamamos como el segundo corazón allí, podría ayudar un poquito en distribuir las cargas ahí del peso, ¿no? Lo único que te ayuda cuando tú haces algún tipo de presión, vamos a decir, tú estás haciendo pantorrilla, no olvidemos que tenemos un sistema profundo que está dentro del músculo y el sistema superficial, que es el que exterioriza las varices. Ellos tienen comunicaciones, se llaman unas venas perforantes, el nombre es terrible, pero bueno, así funciona. Ellas también tienen una válvula que permite que de la parte superficial o cercana a la piel se acerque al músculo. El proceso de deterioro es el mismo, ella se va a dilatar por el aumento de presión, esa válvula falla
y nosotros vamos a tener una presión que va de dentro del músculo para afuera. Entonces ese ejercicio de la pantorrilla es tan intenso que por una parte va a subir un poco de sangre, pero la otra se va a ir al sistema superficial, me la dilata y aparecen varices. ¿Qué ocurre? Hoy hay medias de compresión deportiva, entonces me van a competir con esa presión interna, logrando más o menos controlar, porque la presión que se genera por el ejercicio no es tan fuerte como la que te produce la media para protegerte, pero ayuda y optimiza la circulación. O sea, esa sangre que está parada por la cantidad de venas, cuando tú haces la contracción, la vena simplemente no permite que haya distensión y me optimiza el retorno venoso hacia el corazón de nuevo. Esas medias claro, primero tienen que ser diagnosticadas por el especialista, el grado de las varices y todo esto, pero ¿a partir de qué edad se pueden usar? No, de una persona que ya está con 18, 20 años, practica ejercicio, puede usar las venas, okay, las medias con esa finalidad, optimizar la circulación. Realmente yo tengo experiencia de gente que, oye, maratón, carrera, cierto deporte, y dicen que cuando no las usan, porque el tema no es que la uso y oye, me siento bien, no, cuando dejo de usarla, ya yo comienzo a sentirme más cansado, las piernas más pesadas, entre otras cosas. Y hay un concepto que es lo que se llama edema laboral, o es cuando el tobillo se te comienza a hinchar, pero cotidianamente. O sea, esa persona que sale a trabajar, esa persona que está sentada mucho tiempo, que no está funcionando la pantorrilla, se va hinchando. Entonces, ya una gente precavida, cuando te digo precavida, ya mi mamá tiene varices, una tía o mi abuela tenía, oye, yo me pongo mis medias de compresión liviana y mejoro ese edema laboral. O sea, la mayoría vamos a tener un grado de esa hinchazón del tobillo. Que queda marcada la media una vez que te la retiras. Bueno, eso ya son aquellas señales. Oye, creo que tengo que buscar ayuda. No, déjame llevar al doctor Cayetano porque creo que la cosa se está complicando. ¿A quién afecta más las varices? ¿A la mujer o al hombre y por qué? Ese punto es simpático porque 70-80% es a las mujeres. Pero las peores varices son las de los hombres. No pegamos una. El hombre tiende a tener menos grasa corporal, algunos, ¿no? Y esa inflamación, porque la vena dilatada produce un grado de inflamación, va haciendo que lo que está alrededor de ella se vaya como adhiriendo. Entonces, cuando finalmente el hombre decide, oye, creo que tengo que tratarme las varices. Que generalmente lo posterga, ¿no? Claro, la eliminación de esas varices es más difícil, pero por lo mismo. Y el tejido masculino, por el tema del colágeno, es un poco más fuerte que el de las mujeres, que es un poco más laxo, pues, más suave. Además, se nota más la varice en la mujer, bueno, está depilada, claro, etcétera, que el hombre, porque bueno, a lo mejor hay algunos que por condición deportiva o por condición de que les gusta, se depilan y la vas a ver con más facilidad, pero en línea general está ligeramente oculta, ¿no? No, sí, las vellosidades de la pierna te la ocultan. Tanto que cuando se deciden, tienen la vena safena, que es la principal, y se deciden que van a cirugía, tú no les ves las varices. Tú estás viendo por el ultrasonido que tiene una insuficiencia de la vena safena. Bueno, el primero horrorizado es el paciente. Se afeita la pierna para el procedimiento y comienza a ver si dice, yo no tenía esto. Esto es nuevo, ¿no será cuando me afeitaron la afeitadora? Pasa algo así. Y hablando un poquito porque hay las varices con tortuosidades y todas estas cosas, y hay las arañitas vasculares, ¿no? ¿Qué te dice una u otra cuando en la mujer o en el hombre le aparece una arañita vascular o le aparece ya un trayecto venoso, ¿no? No, es que todo forma parte del crecimiento. Las venas en la pierna, ellas funcionan o ellas se expresan en capas, ¿no? La capa más profunda descansa sobre el músculo y es la vena safena. De hecho, es un compartimiento. Entre la grasa y la piel, nosotros vamos a tener otra vena dilatada que generalmente tiene su origen en las venas safenas
o en estas que comentaba que eran las perforantes. Ya cuando todas esas venas alcanzan la piel, o sea, ya nosotros estamos hablando de un grado 3, 4, 2, 3 de la clasificación venosa que se utiliza hoy en día. Entonces, cuando ya yo tengo manifestaciones en la piel, ahí ya yo sé que tengo algún grado de insuficiencia un poco más abajo, más profunda. Ok, realmente... pero te decía porque mucha gente, no, yo lo que tengo es una arañita, tengo una ligera, yo lo veo como un vasito, le dice la gente. Claro. No, yo no tengo una varice gruesa como le he visto a otras personas, entonces bueno, yo no tengo que consultar porque... No, que precisamente la mayoría de las veces las quejas es estética. Tengo este vasito. Es estética, correcto. Lo que estoy diciendo es que por debajo de la piel, y para eso son esos aparatos que nosotros usamos hoy en día, yo estoy detectando esas venas antes que aparezcan en la piel y ya me den la señal de que hay algo dentro que está dañado. Por ejemplo, hecho, en esa imagen, Cayetano, tenemos la oportunidad de ver el miembro, tú lo vas a explicar mejor, por supuesto, pero el miembro y después con el estudio, ¿no? Claro. Ahí sí, entonces nosotros tenemos una pierna de una persona que consulta por lo que estamos hablando. Edema laboral, yo no tengo aquellas dilataciones, como le dicen, el cableado por fuera y todo lo demás. Sí. Y cuando hay síntomas, ya uno dice, tengo que explorar para ver de dónde viene ese síntoma, esa molestia, ¿no? Y tenemos diferentes aparatos para ver la profundidad de la vena. Entonces, esas venas que están un poco más profundas, escondidas, nosotros las vemos con el ultrasonido, que me alcanza a 3, 4 centímetros por debajo de la piel. Luego tenemos estas que son las subdérmicas. Ellas están entre la piel, que pudiera tener arañitas o no, y la que yo logro ver con el eco. Y ya cuando están superficiales, yo le digo diagnóstico de heladero, dice, señora, tiene varices. Cualquiera lo dice, cualquiera la pega. Sí, ahí cualquiera ya sabe que tiene varices. Y la función hoy, que era un poco el tema también a lo brasileño, es porque cada dilatación venosa viene de un punto, ¿no? O sea, es como una llave, una pluma de agua. Ella es la que me está alimentando esa vena y está haciendo que se dilate. Entonces, muchas veces cuando tú estás haciendo el Doppler, no alcanzas a explorar 2 o 3 puntos. O sea, tú realmente tienes que ver todo porque son segmentos que no están funcionando bien. Y buscar de dónde nace o dónde comienza esa vena enferma y hasta dónde termina. También comento siempre que como la sangre no se escapa por las uñas de los dedos del pie, ella siempre tiene que volver a la circulación profunda y de ahí de nuevo al corazón. En estos casos que estamos viendo, esas dilataciones generalmente vuelven a entrar al sistema profundo, que es el que nos maneja el 80% del flujo sanguíneo. Es como una circulación viciosa ahí. Exactamente. Y claro, esa circulación, que es una de las complicaciones, puede generarnos flebitis, trombosis, inflamación de las venas. Ya vamos a hablar de esas complicaciones que nos causan las varices. Bueno, pero ahí estamos, súper interesante el tema. Yo me imagino que ustedes tienen por lo menos 10.000 preguntas, creo yo. Ustedes pueden hacerla al 0412-420-1941. 0412-420-1941 para que cualquier pregunta que tenga por ahí, tranquilamente la podemos responder si Dios quiere. 0412-420-1941. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos en este interesante tema. Varices a la vista, soluciones a la brasileña. ¿Será mito o realidad? Preguntemos y aclaremos si es cierto o falso. Muy bien, vamos a jugar un ratico aquí con el doctor Cayetano al cierto o falso o al mito como tal. Y yo le pregunto y él me responde si es verdad o es mentira. A ver, ¿las varices solo afectan a mi apariencia? No, señor. ¿Por qué? Ellas son simplemente reflejos de que algo no está bien con el sistema circulatorio.
¿Las varices afectan exclusivamente a las mujeres? No, afectan a los hombres también. ¿Usted pensaba que se iban a salvar? No. Tengo una mala noticia para los hombres. Todos pasamos por ahí. Todos tenemos que cuidarnos para que no entremos en las estadísticas, ¿no? ¿Tendré varices cuando sea viejo? No, no necesariamente. Si bien hay un porcentaje bastante elevado de 7, 8 de cada 10 personas, vamos a tener varices. También viene la otra parte que sin desarrollar la varice, que sería como una manifestación, podemos tener insuficiencia venosa. Ah, es verdad, es verdad. Entonces siempre, por eso es que mientras nos hacemos menos jóvenes, siempre vamos a comenzar con aquel tobillo hinchado, la media marcada que tú mencionabas y todo lo demás. O sea, siempre las venas van a comenzar a fallar. Es decir, que así como tengo control cardiovascular, cardíaco, el médico internista de confianza, el urólogo, el ginecobstetra en el caso de las mujeres, tengo que tener un médico en la parte endovascular de confianza también porque justamente es más peligroso aún el tema de lo que puede ocurrir en complicaciones de las varices que aun cuando la varice no se vea, ¿no? Exactamente. Ok. Hacer ejercicio me hará... bueno, hablas un poquito de eso, pero bueno, ¿hacer ejercicio me haría tener varices? No, es que no, eso es igual que el tema de los tacones, sobrepeso y todo. No hay una relación causa-efecto. Depende cómo te lo vendan, ¿no? Tú tienes que tener un componente hereditario en donde ya esa estructura, que es una vena, ya viene medio débil. Tienes que meterle todos los factores de riesgo, como lo son sobrepeso, ya lo comentábamos, y eso me va a terminar desarrollando una dilatación venosa. El control es hacer ejercicio, fortalecer la bomba de la pierna, por eso es que yo soy más a favor del aeróbico o el peso, ¿no? El funcional con poco peso. Las medias, oye, son fundamentales. Yo las estoy usando desde que tenía 20 y tantos años por el tiempo que tú durabas parado en una cirugía. Y realmente cuando, oye, uno no la usa, uno, repito, siente la diferencia. Es que yo creo que uno de los que más pasamos tiempo parados somos los médicos. Sí. Porque si estamos en emergencia, constantemente estamos parados, es muy difícil que estemos sentados. Y ese tema es simpático porque no necesariamente tiene que ver, dice, no, yo no soy sedentario. Pero ese trajín de andar 2-3 metros, regresa, subes una escalera, baja, eso lo que hace es cansar más al músculo y hacer que falle más. Y hay intervenciones quirúrgicas de años, no, perdón, de horas, disculpa. Claro, 4 o 5 horas en pie. Por ejemplo, en la parte endovascular tú te tienes que poner un chaleco, una bata de plomo, ¿no? Bueno, eso te mata el talón para arriba. Voy a tratar de algunas preguntas que van llegando. 0412-420-1941. Excelente programa con invitados de lujo. Gracias por tan valiosa información. Siempre los vemos por Promar Televisión. Atentamente la licenciada Zaida Principal. Saludos, Zaida. Feliz tarde. Un buen tema. ¿Qué tratamiento actual hay para las que ya se ven mucho desde el muslo hacia abajo? Agradecida. Nelly nos dice. ¿Podemos responderle? Sí, bueno, Nelly, es que eso es lo que, por eso fue que cuando yo pensé en el tema de la invitación del programa de hoy, pues hoy lo hablaba a la brasileña. Existen dos maneras de manejar las varices hoy en día, ¿no? Una que nosotros llamamos antigua, que era solo con media de compresión y aquellos medicamentos que te fortalecían un poco la vena. El tono, ¿no? Pero ya hoy con las técnicas mínimamente invasivas logramos tratarlas y matamos la culebra por la cabeza. No tenemos que esperar que se desarrollen y todo lo demás, porque antes la cirugía de varices era peor operar que dejar las varices crecer. Hoy sabemos que es todo lo contrario. Nosotros vamos a tratar las venas con un mínimo impacto estético, y la persona con una consulta de mantenimiento anual
tú no vas a ver una varice de más de 4 o 5 milímetros. O sea, una varice del tamaño de un meñique no la vas a ver. Okay. Entonces la idea hoy en día realmente es tratar las microvarices, son aquellas que tienen menos de 3 milímetros y que vemos con esos dispositivos que te mostré. Okay. ¿Y cómo se hace el tratamiento allí? Ok, nosotros tenemos... Vamos a aplicar, que es el tema... Claro, no, son varias, o sea, tenemos varias técnicas. Comienza con la microflebectomía, ¿no? Para tú retirar una vena dilatada, tú tenías antes que cortar con el bisturí, sacarla con unas pinzas de buen tamaño, muchas veces ligarlas y dar punto. Entonces ya hoy con una simple aguja, de esas con las que te sacan la sangre, tú perforas al lado de la vena, hay unos ganchos especiales que la capturan y la retiran por ese agujerito sin dar puntos. ¿Qué te trae eso? Menos trauma, recuperación más rápida. Son procedimientos que hoy en día son ambulatorios, entre, bueno, otras bondades que se pueden comentar luego. Estoy seguro que alguien me está preguntando, ¿y esa vena que se pierde, qué pasa con ella? No. A nivel circulatorio me refiero. Ok. Todo lo contrario. Las venas son una estructura como lo puede ser el apéndice, la vesícula, el mismo útero. Ellas tienen como una vida útil, ¿no? En el momento que comienzan a dar problemas, es peor tenerlas enfermas que retirarlas. Correcto. Cuando tú las retiras por diferentes métodos, tú estás optimizando la circulación. Entonces vas a tener todos los beneficios de una vena que estaba enferma y te retiraste, la vesícula. O sea, una estructura que te está dando dolor, molestia y todo lo demás, es mejor sacar. Claro. Exactamente. Miomas en el útero, el mismo concepto. En este caso estás previendo una flebitis, una inflamación, una trombosis, que es lo más complicado. Exactamente. De hecho, yo he tenido colegas y enfermeros que estamos mucho tiempo parados. Y he visto a veces, inclusive, no sé, es un tema coincidencial, pero más en el sector masculino, las trombosis venosas, con ese tipo de personas que están mucho tiempo parados, pues, y que evidentemente no hacen lo que digo, ¿no? La prevención. No voy a trabajar contigo. Todos los que están cerca terminan trombosados. Oye, lo he visto. ¿El embarazo causa varices? Es el mismo principio. El embarazo es una situación en donde yo tengo un aumento abdominal de la presión muy elevado, la sangre se dificulta más subir o tener su circulación normal y esa sangre estacionada se queda en las piernas. Y he visto pacientes, de 18 o 20 años con dilataciones venosas flebitadas todavía, precisamente por la mala circulación de ese tipo de vena. Dice una pregunta por acá, ¿trotar es ideal para no tener varices? Es que bueno, los joggers y toda esta gente me van a matar. Aquí yo utilizo otra referencia. Imagínate tú un pote de mayonesa de la marca de su preferencia y lo llenas de metra, ¿no? Cada vez que tú impactas eso sobre el piso, que es el caso del trote, toda esa presión está reflejándose o dañándome las válvulas. Entonces vas a tener una más probabilidad de dañarte la parte venosa. Es un tema de frecuencia. Es un tema de frecuencia. ¿Quién te ayuda? La media especial para la parte de deporte. No, bueno, pero hay soluciones. ¿La exposición solar produce que aparezcan más varices? No, las venas son unos radiadores, ¿no? Ellas ayudan a cuando el cuerpo está muy caliente, ellas se dilatan y me ayudan a perder calor. Entonces a veces sí puede haber comenzar a verlas más, ¿no? Se hacen más notorias. Pero es lo mismo que estamos hablando, no hay una relación causa-efecto con el calor. Tengo preguntas de todo tipo. El estrés causa varices, pero un masaje puede curarlas. Si es linfático, te va a ayudar al síntoma. Claro. Pero no. Creo que la pregunta va por el tema de si es un condicionante o un factor de complicación el estrés, ¿no? No lo tengo. No lo tengo en la ficha. No ha aparecido por ahí, por lo menos. No, porque ¿cuáles son que hemos hablado de todos, cuáles son los factores que predisponen a la aparición de las varices? No, es el colágeno, es la fuerza de la pared de la vena. Ya hereditariamente tú puedes tener una
una falla en este tipo de colágeno, ¿verdad? Y a lo largo de los años simplemente vas a tener una estructura más firme, que es digamos, una vena normal, principalmente de las personas un poco más morenas, y las personas cuanto más blancas, que ya tú ves que aquella piel un poco más fofa, con aquella tendencia a ser más laxa, más suave, ellas también, todas las estructuras del cuerpo van a tener ese tipo de problemas, o sea, van a ser más susceptibles. Y la mala noticia es que por mucho que han inventado o han tratado de hacer colágenos orales, qué sé yo, inyectables y todo lo demás, o sea, ninguna te va a recuperar ese tipo de colágeno, porque eso es hereditario, pues simplemente tú naciste con un colágeno, no les han puesto letras, pero tipo D, entonces ese colágeno simplemente no lo restituyes, pues. Al contrario de las articulaciones, rodilla, hombro, todo lo demás, que sí, con ciertos colágenos, estas te funcionan. Okay. En la vena, sería en el caso de la vena. Exacto. Vascular. En la vena, simplemente retirar las venas por diferentes métodos, ¿no? No hablamos de la esclerosis, que es un método químico, que con aquellas aplicaciones en los lugares correctos, vamos a lograr eliminarlas y disminuir todos esos riesgos que nosotros estamos conversando. Y estas metodologías para solucionar el tema de las varices, depende de cuál abordemos, son ambulatorias, son de pabellón, ¿cuánto tiempo es la recuperación? No, hoy en día, cuando tú vas a hablar de un paciente completo que tiene safena incompetente, que tiene varices ya bien notorias en la pierna, tiene esas microvarices, el que tuvo la oportunidad de ver la foto, y las arañitas vasculares, todos los procedimientos son ambulatorios. Y el rey es el láser, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, para tratar la safena, tú tenías que hacer un corte en el tobillo, un corte en la ingle, pasar un alambre de punta a punta de la pierna y literalmente arrancar la safena, ¿no? Ya hoy en día lo puedo hacer por métodos químicos, que es una esclerosis con espuma, que es un tipo de producto que me va a irritar la pared interna de la vena y va a hacer que ella se seque, o sea, la va a cerrar, la va a ocluir. Y por métodos físicos, que viene siendo el láser y la radiofrecuencia. Puede sonar un poco técnico, pero bueno, grábense la palabrita láser, que el láser es bueno hoy para todo, ¿no? Entonces, son cirugías que se hacen por vía endovascular, guiadas por eco, lo que te da una seguridad del 99%, total. Y realmente el paciente tú lo operas, se recupera y se va. En Brasil, volviendo a las técnicas brasileñas, la idea de ellos es hacerlo fuera del hospital, sin necesidad de hospitalización. Entonces, con anestesia local se puede hacer y todo. Ahí viene entre lo que tú puedes hacer y lo que es confortable para el paciente. Claro. Entonces, pues bueno, allá tú trabajas de la manera como lo hacen ellos. Por ejemplo, anestesia local en el canal safeno para tú usar con el láser y todo lo demás. Pero habían áreas críticas. Entonces, la ingle. Tú le podías poner toneladas de anestesia local y eso iba a producir un malestar, una molestia. Entonces, ahí ya combinando con el paciente qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer, el paciente escoge más o menos se le dan las alternativas. Exactamente. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final de este programa súper interesante de varices a la vista. Después de hablar, analizar y razonar, llegó la hora de... ¿Y entonces, cómo es la cosa? Muy bien, vamos a preguntarle al doctor Cayetano de Paola cómo es la cosa y cómo es la cosa, ¿no? Pero antes de hablar un poquito de conclusiones y recomendaciones para todo, pues nos mandaron un eco Doppler, ¿ok?
No lo hizo el doctor Cayetano, pero bueno, en principio nos sirve como una especie de caso clínico para ejemplificar cualquier otro que pudiese parecerse. A ver, el paciente en la conclusión de todo el ecodoppler presenta una insuficiencia venosa profunda muscular izquierda, una insuficiencia venosa superficial en ambos miembros inferiores, severa en miembro izquierdo, sin evidencia de trombosis venosa profunda ni superficial en ambos miembros inferiores. Y nos sirve para comentarlo y bueno. Claro, entonces orientar. Yo voy a imaginarme que ese paciente se decidió y fue a mi consulta. Lo entrevistamos, le preguntamos realmente qué es lo que le molesta. Él ya viene con el Doppler hecho. Lo correcto es que el que va a hacer el Doppler es el que va a proponer el tratamiento y me lo entrega. Yo lo leo, mentalmente comienzo a hacer el mapa de las venas que ya uno tiene grabado en la cabeza y yo soy el que tengo preguntas, no es el paciente. Yo digo, ¿esa insuficiencia venosa es de dónde a dónde? ¿Es una varice colateral o es la safena? Porque dependiendo de eso es que nosotros vamos a proponer el tratamiento. Entonces, esos ecos medio vagos, medio difusos, realmente a la hora de proponer un tratamiento efectivo son pobres, se quedan cortos en todo. Yo les pregunto, mira, ¿ese eco te lo hicieron de pie o te lo hicieron sentado? O acostado. No, me lo hicieron acostado. Bueno, ya tú sabes como que la utilidad del Doppler viene cayendo, pero salvajemente. Como el tanque de gasolina. Sí, viene disminuyéndose mucho, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, la parte vascular en Brasil, el especialista te hace todo. O sea, ya tú tienes eco, tú mismo haces, utilizas toda la tecnología para ver las venas a diferentes niveles y en base a eso es que tú vas a proponer las técnicas. El especialista de hoy tiene que ser ducho en endoláser, láser transdérmico, tiene que tener habilidad manual para hacer la flebectomía y tiene que saber esclerosar. Ellos se autodenominan unas Victorinox, o sea, tú tienes que tener solución para todo. Destreza en todas las áreas. Qué bueno. Porque no hay un solo producto, una sola técnica que te va a resolver todo tipo de varices. Dependen del tamaño, dependen de la región, dependen de la profundidad donde ellas estén, etcétera. O sea que probablemente en este caso clínico la respuesta más correcta es ir a consulta, recibir el interrogatorio que le va a hacer el médico en tu caso y hacer un nuevo Doppler de acuerdo a lo que ella vaya refiriendo a la persona. Claro, eso me lleva a otro punto, que la consulta es lo que pudieran llamar integral, o sea, incluye el uso de la tecnología, incluye el eco y lógicamente incluye todo lo que se necesita para hacer la cuestión. No es que te hago la consulta, te tengo que mandar a hacer un eco o te tengo que mandar a hacer otro estudio. Ya, por ejemplo, el paciente que va ya sale diagnosticado. Mira, tú tienes esto y un plan una propuesta de tratamiento. ¿Sabes que me diste una idea? No mostrando al paciente, por supuesto, eso no está dentro de lo permitido. Pero sí como ir a tu consulta y hacer una grabación de los métodos. Claro. Y mostrarlo sería fabuloso para la gente, ¿no? Bueno, mientras no te vayas a meter a geólogo. No, ya. Bueno, aparte que no era mi preferida, aunque ya me está gustando, ¿viste? Con estas explicaciones tuyas. Pero no es ese pero sirve de pedagogía buenísima, ¿no? No, con el mayor gusto. Hola, buenas tardes. ¿Será que le puede preguntar al doctor si los calambres tienen que ver con las varices? Si me dice que no hay problema. ¿Viste? No, ese es un tema buenísimo. Tú sabes que yo digo que el venezolano no aparece en el mapa científico porque nosotros no escribimos, ¿no? En este interrogatorio le digo, ¿tiene calambre? Sí, tengo calambre. Ya yo sé que me voy para la batata. Claro. Pongo el aparato de eco, venas musculares, como el ejemplo que mencionaste, dilatadas. Mira,
8 de 10 que tienen calambre tienen esa vena dilatada. Eso no está descrito en ninguna parte del mundo. Pero, Y pregúntame si yo me pongo a buscar la información para recuperarla. pero una medicina basada en evidencia. Pero personal, ¿no? Personal, No tiene claro. validez ninguna. No tiene el trabajo, pero sí tiene la... No, eso es una fija. Bueno, Porque, o sea, en mi ignorancia, esa vena muscular se dilata y distiende el músculo y hace que realmente se genere el calambre, ¿no? Néstor, ¿tienes mucho calambre en la noche? Solo para saber, ¿sí o no lo que me vas a decir? Más o menos, de vez en cuando. No, porque... Vamos a hacer una apuesta. Te vamos a hacer el estudio y después hablamos. Bueno, por favor, porque nos queda muy poquito tiempo, pero las recomendaciones que tú le harías a los pacientes en el tema de las varices, tenga visible o no. Las venas, como te repito, siempre te van a dar inicialmente, no tuvimos chance de hablar de la clasificación, hoy se habla mucho del C0, que es el que no tiene nada en las piernas, Okay. pero, oye, tengo síntomas. Me pesa, Inflamación. la marca de la Picor. media, se va como endureciendo el tobillo. Oye, ya tienen que prestarle atención. No quieren ir al médico porque no tienen nada. Ok, cómprate tu media de compresión suave, 15, 20 milímetros, anótenlo por ahí, que ya con eso van a haber cambios. Yo digo que si tú tienes sospecha de enfermedad venosa, usas la media y mejora. Y te sientes muy bien. Ahí sí vas al médico. Ahí sí. Porque está mejorando con una medida externa, ¿me entiendes? Entonces ya es algo como, yo echando broma le digo, la prueba de la parafina. O sea, Sí, tú vienes, claro. te pones las medias, andas bien, chévere. De hecho, yo la hago cuando ya el paciente tiene cierta edad y no estoy muy convencido de que haciendo algún tratamiento en las venas, el dolor va a mejorar. La idea es mejorarle el dolor o la función. Entonces ahí es donde nosotros venimos y le digo, usen las medias. Por favor. Doctor, es una maravilla. Venga para acá porque ahora sí vamos a pasar para el tratamiento. Ahora viene lo bueno. Bueno, Cayetano, se nos acabó el tiempo. Yo te dije que esto pasaba rápido, a pesar que era una hora. Y creo que nos sale por ahí varices segunda parte, ¿no? Algo así. Porque nos quedaron sí algunas cosas, pero bueno, yo creo que les sirve a ustedes de orientación. Por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Redes sociales, teléfono, lo La que más te gusta. consulta está en el Centro Médico de Oncología. Ok. Valga la... Que es en la 41, ¿no? En la 41 entre 20 y 21. Yo realmente en este segundo round que me eché en Brasil llegué hace 7 meses y estoy comenzando con mis redes sociales. Es doctor, o sea, DR de Paola, B de Barquisimeto. Te estamos agarrando fresquito, ¿no? Qué bueno. No, estamos sí, actualizados. Sí, más actualizado que esto, bueno, no creo. Te prometo una segunda parte porque no va a quedar tiempo, pero se nos acabó el tiempo en este caso. Gracias, Cayetano. No, Un abrazo. queda abierta la invitación a la consulta. No, también. Las dos cosas quedan ahí pendientes. Ustedes van a recibir más información seguro del doctor Cayetano de Paola con algunas cosas que vamos a conversar con él. Por lo pronto nos tenemos que ir volando. Un abrazo, pásenla bien y nos escuchamos en el próximo Así es la cosa. Chao.